Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al campus de Madrid de la Universidad Francisco Marroquín. En el campus, además de todas las discusiones que estamos teniendo entre profesores y alumnos sobre la libertad y la importancia de ese concepto, pues poco a poco se está convirtiendo también en un encuentro de distintos liberales que van pasando por aquí. Bueno, es que la Francisco Marroquín van pasando y algunos se van quedando. Es parada y fonda, porque tal y como está el mundo, esto ya es como los monasterios en la Edad Media, que el que sabía leer y escribir se metía en un rinconcito para que lo dejaran en paz. Así es, yo de hecho me llevaron a Guatemala y ahí sigo, de momento. Bueno, eso sí, está bien. ¿Cómo estará el mundo para esconderse en Guatemala? ¿Verdad? Sobre Sí. todo España, sí. Sí, sí. Y bueno, la verdad que, pues Federico, creo que necesitas muy poca presentación en esta casa. Mis alumnos te conocen todos, que te escuchan religiosamente. Y la verdad que yo, a nivel personal, llevo más de 10 años, creo que escuchando. Estaba pensando ayer, de cuando empecé a escuchar Es la mañana de Federico. Pues fíjate. Y Libertad Digital, y ya me cuesta, estaba hablando con unos amigos anoche, que todos te escuchamos, nos ha costado separar cuándo empezamos a escuchar y cuáles son ideas realmente nuestras o son tuyas, ¿no? Bueno, tampoco solo mías, o sea, yo también voy cogiendo de aquí y de allá, pero vamos, la verdad es que el Grupo Libertad Digital sí es el único grupo que hay en el mundo en lengua española que desde hace más de 20 años viene manteniendo el mismo criterio, las mismas ideas y sobre todo la misma recuperación, que esto para algún universitario siempre es fundamental, de cuáles son los antecedentes básicos para una comprensión total o profunda de la idea de la libertad, sobre la que siempre hay controversia, como es lógico, pero sobre todo hay ignorancia, ¿no? Pues eso es precisamente lo que te quería preguntar para empezar, ¿no? Que muchas veces hablamos de la libertad en nuestra casa muy a menudo, pero para la gente joven en especial cuesta entender a veces por qué un concepto tan abstracto como puede parecer la libertad, por qué es tan interesante, por qué es tan relevante, ¿no? Bueno, porque es fundamental la libertad cuando uno es joven, pues no tiene experiencia vital y en general carece de responsabilidad, porque la responsabilidad la ha tomado la familia y luego la parte de la sociedad que se preocupa de tu educación, ¿no? Esto es difícil de entender, porque cuanto más joven es uno, más se cree que sabe lo que quiere y que quiere lo que sabe, cosa que no sucede en ningún caso, ni sabe lo que quiere ni quiere lo que sabe, porque sabe muy poco, porque no sabe lo que es la experiencia de una familia, de unos hijos, la experiencia de la propiedad, no la tiene, porque normalmente la propiedad siempre es de los padres, o de la familia, pero básicamente de los padres, y porque además tiene una idea de la libertad alejada de la responsabilidad. Lo difícil para un joven en la sociedad actual, que es una sociedad permisiva y caótica y al mismo tiempo despótica, es entender que la libertad es inseparable de la responsabilidad y que además en todas las sociedades, si la libertad no está bajo el imperio de la ley, o la libertad no está asociada a la legalidad, es decir, a la forma de relacionarse con los demás, en una sociedad no existe. Es decir, puede existir el capricho, puede existir el escape, pero la idea de que nosotros no somos anarquistas. Bueno, los anarquistas básicamente son comunistas que lo que quieren es hacer lo que a ellos les da la gana sobre los demás. Pero la idea liberal de la libertad individual asociada a la propiedad es inseparable de la responsabilidad. Y es lo contrario del capricho, que es lo propio de los niños o los niñatos, que es el capricho. El capricho es romper una ley, que a veces es una ley tonta, no sé, volver a las 10, pero que luego al final no puede convertirse en lo que pretenden las sociedades occidentales modernas, que es un estado de perpetua minoría de edad. Yo creo que no hay jóvenes o viejos, hay gente que tiene pocos años, que tiene poca experiencia, pero que no hay que admitir, como pasa en los partidos políticos, estas juventudes que han pasado de los 30 y tantos años, ya algunos tienen 3 hijos y que siguen en las juventudes. Hay al respecto una anécdota buenísima de los regímenes fallidos, que es el de la Segunda República, el peor régimen que hemos tenido. Y es que cuando los masones mexicanos pusieron sueldo al gobierno de la República, había uno, que era Svert, que representaba a las juventudes socialistas. Pero claro, el exilio duró, porque Franco duró mucho tiempo, y los que en las juventudes socialistas ya estaban en los 30, 40, cuando la guerra, se fueron a los 70, 80, cuando terminó la guerra, terminó el franquismo, y ahí estaba el gobierno de la República. Él me contó, el embajador de México,
que México al final, con dinero español creo, pues pagó la disolución al gobierno de la República, el último que presidía Maldonado. Y ahí, en un bar de las afueras de París, en la parte alta, se presentaron al embajador que venía con el dinero para que para que se disolvieran y tal. De acuerdo siempre con el gobierno español, pero como eran tan mirados, tenía que ser el mexicano y no el español, que era Adolfo Suárez. Y entonces y entonces los iba preparando, me decía el mexicano, y pues decía, pues aquí el señor ministro de Agricultura, y era un anciano, decía, señor tal, tal. Por las juventudes socialistas, el señor Sbert, que ya prácticamente no veía, ya muy mayor, decía, mucho gusto, mucho gusto. No, pues el gusto es mío, decía el mexicano, le daba el sobre, y ya se fueron ya a alguna residencia, la mayoría. Bueno, esa es la perpetua minoría de edad, que es la manutención, alguien que en el fondo no se vale por sí mismo, ¿no? Yo creo que es muy difícil para la juventud actual y al mismo tiempo absolutamente necesario, porque en esta sociedad o te vales por ti mismo o te valen otros. Entonces es muy difícil, el aprendizaje de la libertad siempre tiene que ir ligado a la responsabilidad y a la ley. Sí, además me estoy acordando con lo que me estás diciendo de Constanto, de Tocqueville, que se preocupaba mucho de que los políticos dijeran, no, vosotros tranquilos, sí, ya nos encargamos nosotros de vuestra vida. Claro, claro. Y de la apatía política que iba a generar el sistema democrático. Bueno, eso lo explica bien Tocqueville, al mismo tiempo que teme lo que es un sistema plebiscitario, que llamamos democrático, es más bien plebiscitario, que es la demagogia ateniense. En el fondo está todo inventado. Está todo inventado ya, sí. Y Federico, aunque estemos en el campus de la Universidad Francisco Marroquín aquí en España, te quería preguntar y hacer referencia a que como españoles también creo que tenemos que sentirnos bastante orgullosos, ¿no?, por el legado que tenemos en lo que hemos aportado en la idea de la libertad. Bueno, es que es España, y hay que decir el mundo hispánico, porque hay que decir que las universidades en América, las primeras universidades, 2 o 3 siglos antes de que en América del Norte empezara a haber universidades, las llevan los españoles. Yo estuve en se dice pronto, los 500 años de la Universidad de La Paz en Bolivia, y con el rey, y es una cosa asombrosa. Hay cuatro países que se disputan la idea de la primera universidad. La verdad es que los españoles cuando fueron a América no tenían ninguna discusión de que había que llevar la universidad. Los españoles, que son los que descubren el Nuevo Mundo con los portugueses, pero los españoles son los que tienen más clara la idea de que es la nueva Roma, la nueva cristiandad, que tienen que llevar allí las instituciones españolas, que básicamente son hispano-romanas, ¿no?, y que son las que se han creado en la Reconquista. Y tienen una idea que nace del pensamiento ilustrado del catolicismo español, que luego es el que pasa a la escuela austríaca, pero que básicamente es lo que llamamos genéricamente la escuela de Salamanca, y que viene desde el final del siglo XV de los reyes católicos, siguiendo la tradición de Santo Tomás y Alberto Magno, pero que es un pensamiento original, porque es el primero que piensa el mundo como un hecho global. La primera vez que se ve el mundo en su totalidad esférica es con el descubrimiento de América y también de Asia, porque también lo terminan con el descubrimiento del Pacífico los españoles. Y paralelamente, en lo que llamamos genéricamente la Escuela de Salamanca, Ángel Sánchez le llama la Escuela Española de Economía, pero no es solo de economía, es una escuela, digamos, el primer pensamiento global es el que desarrollan los españoles en el siglo XVI, comienzos del XVII, digamos el siglo y medio, desde final del XV hasta Juan de Mariana, hasta 1720 aproximadamente. ¿En qué consiste? Básicamente en entender el mundo como un hecho global, como un hecho interconectado y que necesita de unas leyes morales universales. Y eso les lleva a esta gente que eran sobre todo frailes, la mayor parte de los intelectuales en la época final de la Edad Media eran frailes, o algunos eran sacerdotes, pero básicamente frailes, porque era el cenobio donde se había refugiado el saber, cada vez más importante, y se da el salto laico a las universidades, que aunque las llevaban los curas, tenían otra gestión, igual que pasa con la caridad, ¿no? Los hospitales, los hostales de los reyes católicos, que es un sistema público-privado, digamos como de concesiones, que hacía la corona a entidades que podían ayudar a los peregrinos, en este caso, ayudar a los jóvenes a educarse. Y básicamente lo que desarrolla es el pensamiento de que la libertad es absolutamente inseparable de la propiedad y que la propiedad solamente puede garantizarse con una ley
que controla el poder político, que la ley tiene que estar por encima del príncipe cristiano, como se decía entonces, del poder del rey, que es el poder del Estado en esa época. Eso se desarrolla en todos los ámbitos, se desarrolla en la economía, se desarrolla en las leyes, en todas la ciencia jurídica, se desarrolla en el derecho de gentes, que se llamó, que es una extensión, digamos, positiva del derecho natural, se desarrolla en todos los ámbitos de la propiedad, del comercio, de la gestión, porque eran confesores, y como tenían que tratar con toda la gente que llevaba el comercio universal, imagínate un señor, un fraile en Sevilla, a final del 16, que vive cerca de la casa de contratación y que llegan continuamente, pues tengo un problema, y es que las especias que me han llegado de tal me piden que pague un soborno al tirano. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo esto me condeno si yo pongo una parte de esto en el precio? ¿Cuál es el precio justo de las cosas? Ya hay hay dos maneras de decirlo, pero básicamente es el precio justo de las cosas depende de tantos miles de interacciones en todo el mundo. Cuando llega a España, claro, ya es una mercancía universal, ¿no? Dice que solo Dios lo puede saber. Los humanos tenemos que conformarnos con el precio del mercado. Ese es el precio justo al alcance de los humanos. Solo Dios sabe el precio justo de las cosas. Eso que de alguna manera sintetiza todo el pensamiento que desemboca en Juan de Mariana, es siglo y medio de reflexión que no ha sido igualado ni superado, por supuesto, y que se hizo en ese momento. El problema es que incluso en España y en la América hispana se olvidó, porque en la América hispana también se desarrolla eso hasta el siglo XVIII, con el obispo Palafox, por ejemplo, que es la Ilustración católica, que es anterior y posterior a la protestante y desde luego mucho mejor, mucho más interesante desde nuestro punto de vista de hoy, ¿no? Uh-huh. Y si adelantamos un poco el reloj, ¿hasta qué punto se parecen las amenazas a la libertad que tenemos hoy a todo lo que estaban viendo ellos, ¿no? Siempre la libertad es un bien escaso, perecedero, frágil y tal, ¿no? Es como la belleza, está destinada a caducar y tiene que rehacerse, y ahí aparecen nuevas formas de belleza siempre, ¿no? Aunque sea en el crepúsculo. Pero la libertad moderna tiene una desventaja, y es que el Estado moderno tiene unos medios técnicos que llegan mucho más fácilmente a todo el mundo. La mayor tiranía existente, son mucho más absolutistas, total, es porque tienen medios mecánicos, digamos técnicos, tecnológicos, para ir mucho más lejos en el control de la vida de la gente. El Partido Comunista Chino, que es la asociación criminal y despótica más importante del mundo, la más terrible que ha tenido nunca el mundo, tiene en su haber unos 70, 80 millones de asesinatos por razones políticas. Solamente de una vez en 2 años, el gran salto adelante, hay unos 60 millones de chinos que fueron asesinados, sobre todo por hambre, por el Partido Comunista Chino. Pues celebra esta semana su centenario, el centenario de la mayor asociación criminal de la historia. Sin embargo, pues todos son fastos y celebraciones, entre otras cosas porque ha sobornado eso que llaman el globalismo, el foro de Davos, indistinguible del de Porto Alegre, indistinguible del Grupo de Puebla, que es el comunismo en sus variantes modernas, ¿no? Y ante eso la gente está muy desprovista de medios intelectuales, porque lo que te llega es una información fragmentada que es un poco difícil de jerarquizar. Ese es el papel de la universidad y de los medios de comunicación sensatos, jerarquizar toda esa cantidad de información, buena parte de la cual no es más que una información liberticida. Es decir, que lo que quieres de alguna manera controlarte, engancharte, una especie de phishing permanente sobre el cerebro de los humanos. Claro, eso es más posible ahora que antes. Antes, para llegar a alguien y meterlo realmente, había que meterlo en la cárcel y había que encontrarlo. Y la comunicación era escasa. Si un tío se metía en el monte no lo pillabas nunca y vivía allí tranquilamente. Bueno, ahora eso es imposible. Te persigue desde Hacienda hasta quien sea, hasta el Partido Comunista Chino, te persigue en todas partes, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es el rol entonces, no? Has mencionado brevemente la universidad y los medios de comunicación, el papel en la jerarquización. El papel de la universidad es el mismo que en la Edad Media, es decir, guardar todo aquello que se quiere borrar. ¿Y qué es lo que se quiere borrar? ¿Qué quiere borrar el despotismo? Pues prácticamente todo el legado occidental. Recientemente... Hoy estaban tirando
una estatua de Colón, creo. Bueno, en Colombia, Sí, supongo que a Colombia. partir de ahora se llamará Cocalombia, porque lo que los tiran son los de las FARC. Sí. O sea, los narcotraficantes, bueno, si en Colombia dejan que tiran una estatua de Colón, allá los colombianos bastante delito tienen. En España llevamos padeciendo eso bastante. Pero el papel de la universidad es negarse a la abolición del canon universal. El pensamiento occidental siempre ha querido ser universal. La idea de que un legado cultural puede ser robado es una idea totalitaria que se está extendiendo en los campus de las universidades occidentales y que está siendo aprovechada por mangantes y gentuza en general, como el reciente de estudios africanos de la Universidad de Wellesley, que un tal Tony Martin, es un golfo caribeño, que ha llegado a la conclusión de que Aristóteles robó a los egipcios, que al parecer, según él, eran negros todos. No hay más que ver eso para ver que no eran negros, es igual. Para él, Egipto, Nubia, es África, y África toda es negra. Y dice, bueno, pero es que toda no es negra, porque ven en el norte de África son como nosotros. No, es negra. Dice, bueno, era romana. No, es negra, africana y del Senegal. Bueno, pues que Aristóteles robó los fondos de la Biblioteca de Alejandría y todo lo que creemos que sabemos por Aristóteles, la relación de la fe y la razón, todo eso no existe, porque en realidad lo copió de la Biblioteca de Alejandría. Y la jefa del Departamento de Estudios Africanos de la Universidad de Wellesley ha hecho un libro que dice, es un poco difícil que robara cuando Aristóteles murió mucho antes de que se fundara la Biblioteca de Alejandría. Van a echar a la catedrática y va a seguir el golfo de Tony Martin, que debería estar en la cárcel. Este es uno de los que crean eso del legado robado. ¿Cómo que legado robado? Al revés, la universidad lo que tiene es que conservar ese legado y abrirlo a todo el mundo, porque todo lo que avanza en el pensamiento, en el conocimiento humano, tiene que estar a disposición de todo el mundo. Universidad significa universalidad, que es lo mismo que católico, dicho sea de paso. Pues esa es la tarea de la universidad, pero anda que no hay problemas ahora. Y los medios de comunicación igual, los medios de comunicación, nuestra obligación es jerarquizar, ordenar los datos que tenemos cada día de la realidad y darlos en su significado, no en su brillo aparente, en su fogonazo, sino en su significado profundo. Y a partir de ahí, pues tratar de llegar al número de gente que sea posible, ¿no? Sí, yo por ejemplo en la facultad ahora estamos con el programa de grandes libros y siempre que recibimos profesores de Estados Unidos nos dicen, ay, pero qué bonito porque estamos yendo en sentido contrario en todas las universidades. Bueno, es que yo creo que por las tonterías de que Platón o Aristóteles están a favor de la esclavitud o todas estas cosas, entonces no se pueden leer. Claro, no se puede leer nada, lo mejor es comer hierba, que es al final la que nos llevan ahí la industria de la Greta Zombie y Bill Gates, que vamos a pagar el divorcio a Bill Gates comiendo hierba. Porque ahora resulta que el hombre que se hizo omnívoro y gracias a ello desarrolló su cerebro, pues con la hierba no bastaba, pues ahora vamos a comer, pero eso sí va a ser una hierba ecológica y sostenible. Básicamente el césped que nos van a servir como filete va a ser muy sostenible. Cada vez que alguien dice sostenible y resiliente, te está robando. Eso seguro. Y Federico, un mensaje que quieras lanzar a la gente joven que esté estudiando, que se está acercando al mundo liberal. Bueno, básicamente que se hagan responsables de su vida. Es decir, tu vida es tu vida. O sea, no pienses que alguien la va a vivir por ti, ni mejor ni peor. La vida es tuya y tienes una vida. O sea, que tú verás lo que haces con ella. Nosotros lo que podemos decirte es lo que gente sabia ha pensado acerca de la vida. Pero desde luego, ni Juan de Mariana, ni Tomás de Mercado, ni Hayek, ni nadie, ni Marroquín, nadie va a vivir tu vida. O sea, espabilate, porque o vives tu vida o la vivirán por ti. O sea, que tú mismo, ¿no? Fantástico, Federico. Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Muchas gracias.